La historia considera a Pacomio como el fundador del monacato cristiano. Pacomio había sido soldado y conocía bien las reglas militares. Fundó 8 monasterios, 2 de ellos femeninos. San Agustín estableció una regla monástica de convivencia entre monjes que se basaba en el amor fraterno, y este se expresaba en la comida, en las palabras, en el vestido y en el control emocional. El estilo de vida que propone es humano, equilibrado, sin grandes ascesis, y promueve instruir a los jóvenes adolescentes para estimular sus inteligencias. El único requisito estrictamente requerido en todas las reglas monásticas es la abstinencia sexual, de cuya dificultad da fe el propio San Agustín cuando, tras su ajetreada vida, reza en sus confesiones: «Dios mío, dame castidad, pero todavía no». En Occidente el clima apenas permitía vivir como eremita y triunfó más el monasticismo. Los monjes eran considerados santos por la población por su vida de renuncia y de sacrificio, parecida a la de Cristo. En cambio, los representantes de la Iglesia no tenían tanto prestigio moral, ya que no hacían votos de castidad ni tampoco renunciaban a la propiedad. Los monasterios más importantes del Imperio Romano Oriental estaban en Constantinopla o en el monte Athos. Así como los eremitas orientales llevaban la ascesis al extremo de vivir durante años encima de columnas, como hacían los estilitas, sus monasterios se asentaban a veces encima de columnas de roca, como en Meteora, para estar así más cerca de Dios y más lejos de los hombres. El monte Athos es la montaña sagrada del monasticismo oriental. Es sólo accesible desde el mar y constituye un estado monástico autónomo del cristianismo ortodoxo. Está prohibida aún hoy la entrada a mujeres y también la entrada de cualquier animal hembra, excepto las gallinas por la necesidad de huevos y las gatas para evitar las plagas de roedores. La Iglesia como tal empieza tras la muerte de Cristo. Durante los años siguientes su vida y sus enseñanzas se repitieron de forma oral y empezaron a aparecer cientos de escritos sobre él, de forma que se hizo necesaria una homogeneización de textos. Esta fue encargada por Tatiano en el año 170 y de ella salieron los 3 evangelios que conocemos. El cuarto, el llamado de San Juan, se añadió posteriormente y se cree que el mismo autor escribió años más tarde el Apocalipsis, ya en época de persecuciones. Los evangelios eran anónimos y se escribieron en griego a pesar de que Cristo había predicado en arameo. El griego era el idioma culto del Imperio Romano al este de Roma, lo que facilitó la difusión del cristianismo por las ciudades mediterráneas. Poco a poco el cristianismo se iba separando de su origen judaico. La religión judía propiciaba un comportamiento moral y un premio o castigo en consecuencia. Cristo era judío practicante, pero parecía disculpar todos los pecados excepto la hipocresía y la incapacidad de perdonar. Se dirige por igual a puros y a impuros, a justos y a pecadores. Se trata con prostitutas, leprosos, samaritanos, soldados, gentiles y, lo peor de todo, con recaudadores de impuestos romanos. Solo Dios juzga y no será en esta vida. La ley moral judía se rompe en una especie de café para todos que resultaba escandaloso en la época. Esta era una moral distinta. El mensaje de Cristo cautivó a los buenos, dice el cristianismo. Cautivó a los gentiles, dicen los historiadores. Cautivó a los débiles, dice Nietzsche. Cautivó a los pobres, dicen los revolucionarios. Lo cierto es que se extendió como la pólvora. Una vez traducida la Biblia al latín, entró en Occidente y su transmisión fue urbana. En latín, al campo lo llamaban pagus, y en ese tiempo a los de campo se los asociaba con los no cristianizados, de donde viene el término de pagano.
En el año 200 ya había llegado el cristianismo a las costas de África, Hispania, Galia y Bretaña, aparte de su extensión por Medio Oriente. Los primeros cristianos practicaban la ayuda mutua y compartían bienes. Aportaban sencillez y sinceridad en las relaciones humanas, algo que contrastaba con la hipocresía y la rivalidad social propia de toda sociedad sofisticada, como lo era la romana. Las persecuciones a los cristianos no fueron masivas y sistemáticas hasta mitad del siglo III y terminaron en el siglo siguiente con la oficialización del cristianismo por Constantino, quien posteriormente trasladó su sede a Bizancio y lo llamó Constantinopla. Los 2 primeros siglos de nuestra era tuvieron la estabilidad de la paz romana. Pero tras numerosas guerras de fronteras, el imperio cayó. Los anglos invadieron Bretaña, los francos la Galia, los vándalos y los visigodos Hispania, los ostrogodos Italia, y todos ellos empujados por los hunos. En el siglo VI, Bizancio trató de reconquistar Roma, y aún fue peor, la ciudad sufrió incluso más que con los bárbaros. Posteriormente fue invadida por los lombardos. Los invasores arrasaron territorios y ciudades y todo el resto de civilización, porque la civilización es un organismo vivo, al que cuesta mucho criar y muy poco matar, ya que evoluciona generando su propia debilidad. Así, los pueblos germánicos dominaron el territorio del antiguo Imperio Romano, pero tardaron muchos siglos en alcanzar un grado de organización civil que se pareciese en algo a Roma y un grado de cultura que se pareciese en algo a Grecia. La única institución que permaneció en Occidente fue la Iglesia romana, porque los pueblos bárbaros se habían ido cristianizando. En el siglo III se evangelizaron los godos y en el V, San Patricio evangeliza Irlanda y desde allí parten misioneros a Bretaña, Escocia y al norte de Europa. Los monasterios en Irlanda fueron especialmente activos, ya que no habían sido invadidos por los bárbaros y tampoco Irlanda había pertenecido al Imperio Romano. Por esto no tenía ciudades y sus monasterios hacían también de escuelas y de centros sociales en un mundo rural. Los normandos, como pueblo vikingo que eran, se dedicaban al saqueo y con sus ligeros barcos aprendieron a remontar los ríos, destruyendo de esta forma no solo las ciudades costeras, sino también las interiores como París, Santiago o Sevilla. Pasaban muchos meses o años fuera de sus poblados de origen, y se cree que su conversión vino por las cristianas raptadas con las que tenían hijos que posteriormente eran educados en el cristianismo. Los normandos finalmente se asentaron en Occidente y después de tanta barbarie acabaron contribuyendo a la civilización y al arte. Los pueblos eslavos fueron evangelizados por los hermanos Cirilo y Metodio. Cirilo era un experto lingüista y desarrolló un alfabeto para poder traducir la Biblia al eslavo, que fue la base del actual alfabeto cirílico, en el que firman sus contratos los bailarines del Bolshoi. En Rusia se mezclaban tribus eslavas y vikingas y su capital era Kiev. Kiev se hizo cristiana por exclusión. Su príncipe quería tener una religión oficial y la eligió. Rechazó el Islam porque prohibía el alcohol, que era la diversión fundamental de su pueblo. Rechazó el judaísmo porque, según él, un pueblo disperso indicaba que Dios no estaba con ellos. Por esa razón el Rus de Kiev se hizo cristiano y después Rusia entera. Los monasterios occidentales debían aceptar una regla en su fundación. La regla más difundida fue la de San Benito y los monasterios que la siguen se llaman benedictinos. Benedictinos eran, y son, los monasterios carolingios, los cluniacenses y los cistercienses. San Benito de Nursia vivió como eremita hacia el año 500. Después fundó el famoso monasterio de Montecassino, no lejos de Roma, y lo dotó con una regla detallando normas prácticas de convivencia y funcionamiento.
La ascesis en la regla benedictina existía, pero era moderada, pues el ayuno no debía limitar la capacidad de orar. Se acepta cierta flexibilidad para adaptarse al clima y se establecen las horas de oración colectiva de los monjes, el llamado oficio divino. Poco después de morir San Benito, Montecassino fue asaltado por los lombardos, pero su vida y su regla fueron muy conocidas gracias a que el Papa Gregorio Magno escribió sobre él. Tres siglos después, Carlomagno, el rey de los francos, recibió en Montecassino una copia de la regla benedictina y la impuso en los monasterios que iba fundando para que alojasen su corte cuando viajaban. Consideraba la silla de San Pedro como la heredera del trono de los césares romanos y por ello se hizo coronar emperador por el Papa en el año 800. En realidad aquello fue un intercambio de favores. El imperio de Carlomagno se desmoronó a su muerte, acosado por las invasiones normandas y húngaras del siglo IX, pero mientras duró homogeneizó la liturgia romana y conquistó a los sajones, evangelizándolos. En su red de monasterios se establecieron escriptorios donde se copiaban e ilustraban Biblias y textos para la liturgia. En la biblioteca de San Gall se conserva un plano de cómo debían ser los monasterios benedictinos. En la península ibérica también se iluminaron textos en esta época, destacando sobre todo los del Beato de Liébana sobre el Apocalipsis. Vemos en imagen una Biblia mozárabe del siglo X, cuyas ilustraciones parecen haber inspirado el Guernica de Picasso, lo cual no es nada disparatado si tenemos en cuenta que fue mostrada en la Exposición Universal de París del 37. Vamos a tener que empezar a revisar quiénes son de verdad los pioneros. Los monasterios femeninos existen desde los primeros tiempos, y aunque siempre han tenido que depender del clero masculino para la liturgia y los sacramentos, las abadesas podían llegar a tener un gran poder social. Ingresar en un monasterio era para las mujeres a veces la única alternativa aceptable a la maternidad y a la dedicación familiar, pues en la sociedad medieval la fertilidad era algo muy valorado por la alta mortalidad infantil y por la lactancia materna. En general, en el medievo y hasta bien entrada la Edad Moderna, se daba por hecho que el destino de las mujeres pertenecía a algún hombre, ya fuera el padre, marido, hermano o hijo. Aún es así en muchas culturas, y no parece la salida idónea a este feminismo occidental de final del siglo XX, que ha llevado a aberraciones como la paridad en cargos públicos y que además es tan victimista que no duda en atribuir la ausencia de mujeres en la historia de la filosofía, del arte y de los inventos científicos al impedimento por parte de los hombres. Como si la vida le hubiera puesto la alfombra roja a Spinoza, o a Van Gogh, o a Beethoven. Engels creyó aquello de que para mejorar algo en el futuro había que saber cómo empezó en el pasado y expuso su teoría sobre la dominación de la mujer por parte del hombre basándose en los estudios antropológicos de Marx, que buscaban el origen de la familia y de la propiedad privada. Según Engels, el dominio de la vida de la mujer comenzó a la vez que la agricultura y la ganadería, que permitieron al ser humano hacer una vida sedentaria y acumular productos, sobre todo en forma de cabezas de ganado. Antes de esto, los humanos vivían en tribus que se desplazaban en busca de caza y de frutos recolectables para alimentarse. Acumular productos no tenía ventajas, de hecho era un lastre. La acumulación de más productos de los que se podía llegar a consumir en vida produjo la necesidad de dejar herencia y por ello el deseo de los hombres de tener hijos propios, pues hasta entonces los hijos eran de la madre y de la tribu, pero nadie se planteaba quién era el padre. La única forma para el hombre de saber que los hijos eran suyos era garantizar la exclusividad sexual de la mujer, y para ello había que controlar su vida entera. Así empezó la unidad familiar con la mujer recluida en el espacio interior del hogar.